Deseamos que el siguiente mensaje sea de gran ayuda para ti. Si gustas contactarnos, simplemente haz clic en la descripción de esta plataforma. Será un gusto escuchar de ti. El propósito de todo esto es ayudarte en acercarte a Dios y mejorar tu vida. Hoy quiero que veamos el amor desde la perspectiva como el amor emulado. El amor emulado. La semana pasada les dejé con una pregunta que decía, entonces, ¿aprendiste cómo se debe de ver el amor y viste cómo Dios nos demostró su amor? Y la pregunta para nosotros es, ¿qué vamos a hacer entonces con ese amor? Por eso hoy vamos a hablar acerca del amor y cómo podemos emular ese amor. Y típicamente yo les dejo el principio hasta el final, pero ahora se lo voy a decir desde el principio, o el principio que vamos a practicar lo vamos a poner desde ya. Estamos llamados a emular el amor de Dios por nosotros. Estamos llamados a emular el amor de Dios por nosotros. Y si estás preguntando de emular el amor, esa palabra casi no se utiliza, no se usa casualmente. ¿Qué significa emular? En esencia, lo que significa es imitar. Pero yo no quise poner el amor imitado, porque imitado tiene una connotación negativa de falso. Imagínense que amor imitado. No, pues ese tipo de amor no sirve, ¿no? Pero si vemos la palabra emular, tiene una connotación más directa. No solo significa imitar, sino de que significa repetir. Dice la Reina Valera, la Real Academia de la Lengua Española dice, emular, imitar las acciones de otro procurando igualarlas e incluso excederlas. Entonces, emular el amor de Dios significa hacer lo que Dios ha hecho con nosotros. Mostrándonos su amor, entonces podemos mostrar el amor hacia los demás. Y la pregunta que has de estarte haciendo tú, si no te la estás haciendo así conscientemente, o muy detrás de ti, estás diciendo, ok, vamos a hablar del amor y esto que ya hablamos 2 domingos acerca del amor, pero ¿por qué esto es importante para mí? ¿Por qué es importante hablar del amor? En primer lugar, el amor no tiene nada que ver con relaciones amorosas, como dije. Pero más que nada, el amor tiene que ver con todo. El amor tiene que ver con todo. No importa qué cosa pienses de tu vida, el amor tiene que ver con eso. El amor de Dios hacia ti y el amor que debes de tener hacia los demás. Y curiosamente, anoche, de hecho, estaba leyendo un libro completamente alejado, no era con el fin de estudiar ni nada acerca del sermón, pero leyendo me encontré con algo que, wow, esto es exactamente lo que voy a hablar mañana y lo voy a compartir. Porque el libro que estaba leyendo no tiene nada que ver con el amor, es más, no tiene nada que ver con la Biblia. Se llama Entrepreneurship Leadership, o sea, que es liderazgo de emprendimiento. O sea, nada que ver con lo que estamos hablando. Pero este señor, que se llama Joel Peterson, que es un CEO o el CEO de la compañía de aviones JetBlue, Joel Peterson, que escribió este libro, y tengo una imagen, no sé si la tenemos la imagen, no la tenemos la imagen, pues como fue anoche y al último momento la mandé, ya no se metió en el sermón. Por eso le digo, para que vean que sí fue anoche, no tenía nada que ver con esto. Pero este hombre escribió este libro que se llama Liderazgo de Emprendimiento. Y dice, él es un maestro también de Stanford, de la universidad, una de las universidades más prestigiosas, que enseña en negocios, en inversiones, liderazgo. Entonces, y él escribe este libro y en una de las partes está explicando de que los valores de una organización, los valores de una persona, este no es un libro cristiano, Eso es un libro de liderazgo, solo quiero enfatizar eso. Pero él decía que los valores son los que hacen que una organización o una persona tenga credibilidad o que las personas desarrollen confianza con esa organización.
Y decía, para ilustrar eso, pone el ejemplo de uno de sus amigos en la actualidad, pero antes, en el 1972, Trammell Crow. Trammell Crow era un empresario en bienes y raíces y vino a dar una plática a la Universidad de Harvard cuando Joel era un estudiante. Cuando él estaba estudiando su maestría en negocios en Harvard, vino este señor Trammell a dar una plática, una ponencia acerca de negocios y acerca de las bienes y raíces. Y después hubo una sección un momento de preguntas y respuestas. Y alguien le preguntó, uno de los estudiantes le preguntó a Trammell diciendo, ¿cuál es la clave del éxito para tu organización? Eso es en Harvard, ¿eh? Y dice Joe cuando estaba diciendo la historia, yo esperaba que diera una de esas respuestas trilladas que uno escucha constantemente como el esfuerzo, la dedicación, una respuesta así como que tienes que hacer muchos sacrificios, tienes que empezar a hacer conexiones y todo eso. Y no, simplemente le dijo, amor. Y dice, ¿amor? Eso no tiene nada que ver con los negocios. Eso no tiene nada que ver con las inversiones. No tiene nada que ver con las bienes y raíces, que él era un experto en eso. Amor. Y dice, y fue a explicar por qué el amor en su organización de bienes y raíces era lo más importante y que le atribuía todo su éxito al amor. Y va entonces Joel a explicar que el amor debe de ser uno de los valores más importantes en una organización. Este es un libro que no tiene nada que ver con cristianismo. Entonces, ¿por qué es importante eso para ti? Porque el amor tiene que ver con todo. Con todo. En tus relaciones con tus seres queridos, en tus relaciones con tus empleados, en tus relaciones con tus colegas, en tus relaciones con tus vecinos. Y si las relaciones son importantes para cualquier área de tu vida, entonces el amor tiene que ver con todo. Pero nos encontramos un dilema cuando hablamos de emular o de hacer lo que Dios, o amar como Dios nos ha amado a nosotros. El problema es que amar cuesta. Amar no es una cosa fácil. Amar como Dios espera que amemos, cuesta. Por lo que vimos, que aprendimos en el primer domingo. Porque el amor es sufrido. El amor requiere sufrimiento. El amor requiere que hagamos sacrificios. El amor requiere que seamos humildes. El amor requiere que no busquemos lo propio. El amor requiere muchas cosas de nosotros para poder emular o amar como Dios nos amó a nosotros. Cuando verdaderamente sabemos el costo del amor, reconsideramos si verdaderamente amamos. Cuando verdaderamente sabemos el costo del amor, reconsideramos si es que verdaderamente amamos. Nos rehusamos a amar verdaderamente, porque requiere mucho de nosotros. De hecho, hay una cita que me ayudó a mí, de hecho, cuando yo era soltero. Que si está soltero, tomen nota, ¿eh? Cuando leí esto por primera vez, wow, esto está bueno. Pero no es una cita así mágica o algo así, sino que es una cita profunda. Dice C.S. Lewis, como es profunda, C.S. Lewis lo dijo, o sea, no es mía, por eso mismo, como lo dijo él, por eso es que es profunda. Si no, nunca hubiera pensado en algo así. Pero dice C.S. Lewis, amar de cualquier manera es ser vulnerable. Basta con que amemos algo para que nuestro corazón, con seguridad, se retuerza, posiblemente se rompa. Si uno quiere estar seguro de mantenerlo intacto, no debe dar su corazón a nadie.
ni siquiera a un animal. Hay que rodearlo, hablando del corazón, hay que rodearlo cuidadosamente de caprichos y de pequeños lujos. Evitar todo compromiso. Guardarlo bajo la llave en el cofre o en el ataúd de nuestro egoísmo. Pero en ese cofre, seguro, oscuro, inmóvil, sin aire, cambiará, no se romperá, se volverá irrompible, hablando del corazón todavía. El corazón se cambiará, no se romperá, estará seguro, pero se volverá irrompible, impenetrable, irredimible. Un corazón que no ama, irredimible. La alternativa de la tragedia de amar, entre comillas, al menos del riesgo de la tragedia, es la condenación. ¿Qué quiere decir C.S. Lewis en pocas palabras? Amar te hace vulnerable. Amar te hace vulnerable. Les dije que a mí me sirvió porque estuve en una etapa como de 2 o 3 años que yo no quería salir con nadie. Mi corazón había sido lastimado en algún momento. Y no quería darle mi corazoncito a nadie. Me lo quería dejar para mí, que nadie me lo lastimara, que nadie a nadie. ¿Por qué? Porque amar se hace frágil a las personas. Le estás entregando la confianza a alguien y esa persona puede decidir qué hacer o no hacer al amar. Es posible entonces dejar de amar por la autoprotección o por el temor de ser lastimado, de ser ultrajado. Por eso es que alguien me dijo una vez, mal consejo, esto no lo apliquen. Decía, ni todo el amor, se lo saben, ¿verdad? Lo repitieron, yo nunca lo había escuchado. Y decían, ni todo el amor, ni todo el dinero. O sea, de que no puedes entregarte completamente. ¡Wow! Eso es lo que escuchamos y eso es lo que adoptamos. Pero cuando hablamos del amor de Dios, es una entrega completa hacia nosotros. Nos dio a su único hijo, a lo más preciado, para que muriera aún cuando nosotros no lo merecíamos. Por eso es que el pasaje que vamos a estudiar hoy es de mucha importancia para poder emular el amor de Dios y poder amar como Dios nos ha amado. Y ese pasaje es 1 de Juan, capítulo 4, versículo 18 al 21. Y dice de la siguiente manera: en el amor no hay temor. ¿Se acuerdan que no podemos amar por temor, por la autoprotección? Sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice, yo amo, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. 3 veces en este pasaje, en estos 3 versículos, habla del temor. 3 veces se menciona. Y es que está muy relacionado, de alguna manera, el amor con el temor. ¿Por qué? Como acabamos de ver, si amamos, nos estamos exponiendo a sufrir. Pero aquí específicamente en este verso, en el verso 17, habla del temor a un juicio que habla en el verso anterior. Dice el verso 17, en esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Entonces ese es un verso antes del que acabábamos de leer. Entonces la confianza
es lo que contrapone el temor a cualquier juicio que nosotros podamos encontrar. Pero aquí hablando del juicio, un juicio que los creyentes vamos a tener por las cosas buenas y por las cosas malas que podamos hacer en nuestra vida. Todos vamos a ser juzgados, los vivos y los muertos, dice la Biblia que vamos a ser juzgados. Entonces, pero Juan habla en ese verso, dice que cuando el amor se es perfeccionado, en esto se perfecciona en el amor en nosotros. Y dice, cuando es perfeccionada, no debemos temer a ese juicio, tenemos esa confianza. Y luego dice en el verso 18, que es el verso que leímos, entonces es que dice, en el amor no hay temor. Porque ese amor perfeccionado, ese amor que hemos experimentado nos da confianza. ¿Sí me siguen? Entonces no debemos de temer a ningún juicio y de hecho no debemos de temer al juicio de Dios. No, entonces debemos de temer absolutamente a nada ni a nadie. Y eso entonces nos capacita para poder amar. Y dices, entonces, ¿cómo eso tiene que ver con cómo se perfecciona? Yo no quiero temer, yo quiero tener esa confianza. ¿Cómo se perfecciona ese amor? ¿Cómo es que ese amor se perfecciona en nosotros? Porque esa es la clave en primer lugar. Que ese amor se perfeccione en nosotros para poder entonces emular o poder amar como Dios nos amó. Pues la Biblia lo dice en el mismo contexto de ese pasaje, unos versos anteriores, en el verso 12, dice cómo se perfecciona ese amor. A Dios nunca lo ha visto nadie, dice el verso 12. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. ¿Cómo se perfecciona el amor en nosotros? Dios estando en nosotros, pero para que Dios esté en nosotros, debemos amar a otros. Parece rima eso, ¿no? Pero es como una escalerita. Entonces, para que nuestro amor para que el amor de Dios sea perfeccionado en nosotros, Dios debe de permanecer en nosotros, pero para que Dios permanezca en nosotros, debemos amarnos unos a otros. De una manera resumida, tenemos que amarnos los unos a los otros. Entonces, ese amor será perfeccionado en nosotros. Y cuando ese amor es perfeccionado en nosotros, entonces debemos tener confianza. No debemos temer. Y podemos darle hacia adelante en el momento de amar. Por eso es que dice, solo el amor perfeccionado en nosotros nos quita el temor de amar a otros. Solo el amor perfeccionado en nosotros. Entonces, si tú tienes temor de amar en cualquier área de tu vida, debe de ser perfeccionado el amor de Dios en tu vida. Si no puedes amar a otras personas, es porque el amor de Dios no ha sido perfeccionado en ti. Pero cuando ese amor es perfeccionado, tú vas y amas de una manera que no andas cuestionando absolutamente nada para amar. No sé si te ha pasado a ti que quieres ayudar a alguien, tienes una inquietud. A mí me ha pasado eso. Tienes la inquietud de ayudar a alguien, está algo en tu corazón, en tu mente, pero temes en que al ofrecer esa ayuda, esa persona no va a recibir tu ayuda, va a malinterpretar esa ayuda, va a pensar mal de ti o va a decir cualquier otra cosa y al fin y al cabo no ayudas a esa persona. ¿Te ha pasado eso o no? O sea, que tienes inquietud de poder ayudar a alguien, pero nunca le ofreces la ayuda porque te da pena. Te haces preguntas que tal vez no tienen nada que ver. Eso se llama temor. Estás temiendo amar. Pero si dejas que el amor de Dios se perfeccione en tu vida, o sea, que ames a los demás, y así como Dios nos ha amado a nosotros, entonces no debes de temer. Porque tú lo estás haciendo para mostrar ese amor que Dios ha puesto en ti. Entonces, si tú en algún momento has querido emprender algo para ayudar a las personas, ve y empréndelo. No temas. Si en algún momento Dios ha puesto a alguien en tu vida que quieres ayudar o que debes de ayudar,
ve y ayúdalo. Aquí va uno más cercano aquí a la iglesia. Si tú has querido servir en la iglesia, pero no lo has hecho por temor a que no voy a tener tiempo, no me quiero comprometer, que lo que dirán es que yo vengo de una iglesia, que la iglesia ahí tienes que pasar un periodo de 3 años para poder servir y que tienes que pasar por todos estos requisitos para servir. Sirve, quita ese temor. Porque donde hay amor no debe de existir temor. Amarnos unos a otros es parte de emular el amor de Dios por nosotros. Si hemos experimentado el amor de Dios, entonces debe de ser natural amar a los demás. O sea que en otras palabras, porque hemos experimentado el amor, no debemos temer, sino amar. Porque tú y yo hemos experimentado el amor, no debemos temer, sino amar. Eso es lo que el verso 18 decía. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Eso es la primera parte de ese verso. En el amor no hay temor. Cualquiera que sea el temor que está opacando tu vida, te está deteniendo, debes de dejarlo. El temor es una de las fuerzas más grandes que impulsan nuestra vida. Por el temor es que nosotros hacemos cosas que no a veces nos convienen. Por el temor, dirás, ¿cómo el temor no me deja hacer cosas que no convienen? Por ejemplo, personas se entran en relaciones por el temor a estar solas. A veces personas trabajan 2 o 3 trabajos por el temor a no tener suficiente. Y lastiman sus vidas, lastiman sus relaciones. Por el temor, esa es la otra parte. Por el temor, personas no comienzan relaciones por no ser lastimados. Por el temor, no le hablamos a nuestro hermano, a nuestra hermana, porque no saben si esa persona va a recibir bien su saludo, lo cual es algo absurdo. Perdón la palabra. Aquellas personas que se sienten tímidas en ir a saludar, una sonrisa es el lenguaje más fácil de comunicar. Si no se sonríe naturalmente, practique en su espejo. Porque a veces yo sé que algunas personas, bueno, en mi caso, para mí es fácil, por alguna razón, ese es como Dios me formó. Pero para otras personas es más difícil sonreír. Practiquen el espejo. Pero usted solo, que nadie lo esté viendo, ¿ok? A veces no sonreímos, no queremos saludar, no queremos entablar una relación con los demás por temor. Pero es importante dejar el temor para poder amar. Le digo de la sonrisa porque es una de las cosas más fáciles que podemos hacer para poder mostrar amor a las personas. Porque mire el ejemplo siguiente. Anthony Borges, un chico de 15 años en aquel momento, en el 2018, fue el que salvó a 20 de sus compañeros en el salón, en uno de los salones, cuando en el tiroteo de Parkland, en Parkland, Florida. Anthony puso su cuerpo como una barrera de contención, en la puerta para que no entrara el tirador. Recibió balazos cerca del hígado, recibió balazos en su pulmón, perdió parte de sus pulmones, recibió balazos en sus piernas. Y este hombre, este chiquillo de 15 años, puso todo su cuerpo como barrera de contención para que no entrara el tirador. ¿Ustedes creen que él tenía miedo? Claro que sí. Claro que sí tenía miedo. Pero a la hora de proteger a alguien más, por instinto fue y se puso en la barrera de contención. ¿Saben que yo muchas veces he pensado qué pasaría si viniera aquí un tirador? ¿He pensado eso? Lo menos que pensaría era poner mi cuerpo de barrera de contención,
Porque como vieron en el video, mi cuerpo no cubriría mucho. Pero, ¿qué estarías dispuesto a hacer a pesar del temor? Lo menos que podemos hacer es sonreírle a una persona. Lo menos que podemos hacer es ir y presentarnos a una persona. De ahí hay otras cosas y otras maneras como podemos manifestar, emular el amor hacia otras personas. El Señor va a ir guiando tus pasos para poder emular ese amor. Pero hay algo más que necesitamos aprender. El amor no viene de nosotros, sino de la muestra del amor de Cristo por nosotros. O sea, de que eso quita la presión de nosotros. Ese amor viene de Dios. Así que no está en ti. Ese amor ya ha sido demostrado hacia nosotros. Dios fue intencional en amarnos primero. Y si Dios fue, ¿por qué fue intencional? Porque nosotros no éramos pecadores, no merecíamos su amor, pero a pesar de eso Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Él fue intencional para nosotros, pero también nosotros es necesario que respondamos a ese amor. Dice el verso 19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Su amor es que nos capacita para amar. De nuestras propias fuerzas no podemos amar, no tenemos la capacidad. No podemos amar alejados de Dios, por ende. O sea, que si el amor viene de Dios, entonces no podemos alejarnos de Él y amar a los demás. Porque Dios es el que nos amó, entonces podemos emular ese amor hacia nosotros. Hasta este punto, todos podríamos decir, amén, hermano. Vamos a emular el amor de Dios. Vamos a hacer lo que Dios hizo con nosotros. Y dicen, ¿cuántos dicen amén? A ver, sí, amén. Vamos a emular el amor de Dios. Pero ¿qué tan seguros estamos de que podemos emular el amor de Dios? Es fácil, o mejor dicho, es más fácil emular el amor de Dios cuando se trata de las personas que nosotros conocemos, cuando se trata de nuestros seres queridos. Es natural poder amar a nuestros padres, poder amar a nuestros hijos. Es natural poder amar a nuestros hermanos. Es natural poder amar a las personas que están en nuestro entorno. Pero también se dan los casos que aún nuestros seres queridos son difíciles de amar. No diga amén, hermanos. Porque están escuchándole. Pero es cierto, a veces hasta las personas que están en nuestro entorno es difícil de amar. Pero ¿creen ustedes que cuando nosotros fuimos amados por Dios, éramos personas dignas de amar? No. Siendo impíos, lo que vimos la vez pasada, siendo pecadores, siendo débiles, Dios nos amó. Ya no digamos, si vamos a hablar de amar a aquellas personas que no tienen nada que ver con nosotros. No ganamos absolutamente nada con amarles. No ganamos nada con tener ningún tipo de relación con ellos. Nuestros jefes, no, a él sí ámenlo porque de él depende su cheque. Pero a nuestros vecinos, ¿ok? Nuestros vecinos, qué bueno si tienen buenos vecinos. Pero qué tal si tienen malos vecinos. Me decía alguien, no, es que mi vecino tiene gallos y gallinas. Y a las 4 o 5 de la mañana está levantándome. Aún al vecino que tiene gallos y que le despierta en la mañana, debemos amar. Y dice el verso 20, nuestra evidencia de amor a Dios es nuestro amor a las personas. Nuestra evidencia de amor a Dios es
Nuestra evidencia de amor a Dios es evidencia del amor a las personas, porque eso es lo que dice el verso 20. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Ese es ahí la prueba. Si nosotros amamos a las personas, entonces quiere decir de que amamos a Dios. No podemos decir, es más, es tan importante este principio, que Jesús en algún momento dice, si vas a traer una ofrenda, pero tienes algo en contra de tu hermano, dice, pon la ofrenda por un lado, ve y haz las paces con él, primero y luego dar tu ofrenda. Es tan importante ese principio. No podemos estar aquí cantando, levantando nuestras manos y estamos en pleito con nuestros hermanos. Es tan importante ese principio. No es fácil. No es fácil. Porque el amor requiere sacrificio. El amor requiere que seamos vulnerables. El verso 21 dice, y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Juan vuelve a repetir y lo da en forma de mandamiento. Ya no es un tipo de sugerencia, ese es el mandamiento. Y el próximo domingo vamos a profundizar en este mandamiento. El amar a las otras personas. Emular el amor de Dios con otros es un mandato de Dios para nosotros. Emular el amor de Dios con otros es un mandato de Dios para nosotros. Entonces la pregunta para ti y para mí es, ¿qué es lo que nos detiene para amar a los demás? ¿Cuál es el temor que tienes de amar a los demás? ¿Por qué te quieres autoproteger? Amar cuesta mucho más de lo que nosotros pensamos. Amar requiere que des tu brazo a torcer. Y eso nos cuesta mucho. Amar requiere que pongamos los intereses de las otras personas antes que la nuestra. No estamos entonces hablando de algo así muy abstracto, de algo emocional, es que ahí solo hablan del amor. El amor es algo poderoso, algo muy valioso. Del amor dependen muchas cosas. Porque el amor es el que va a determinar qué tipo de relaciones tenemos con nuestros familiares, con nuestros colegas, con nuestros vecinos. Les voy a dar el siguiente ejemplo, no como para levantarme el cuello, sino para mostrar lo difícil que es amar y las luchas que nosotros tenemos para poder amar. Este miércoles pasado, mi esposa y yo tuvimos una oportunidad de poder amar a alguien a pesar de nuestros intereses, a pesar de nuestra opinión, a pesar de nuestro orgullo. 5 minutos antes del estudio de entre semana, me llamó mi esposa frustrada. Ustedes saben, acaba de tener a su bebé. Y lo que menos quiere uno como padre, esposo, es que algo le esté estresando a su esposa que recién ha dado a luz en casa. Y 5 minutos antes de dar la clase me llama mi esposa frustrada porque la vecina estaba tocando en la puerta, molesta, por nuestro perro. Y que nadie se meta con tu perro, ¿cierto? Nuestro perro no se lleva muy bien con las perras de la vecina.
Y el perro estaba ladrando y ladrando. Entonces la señora llegó molesta a la casa diciéndole a mi esposa, diciéndole qué hacer en su propia casa, si es la reina de la casa. ¿Cómo va a venir la vecina a decirle qué hacer? Entonces mi esposa me llama frustrada a mí, ¿qué hago? Y el perro para este entonces está lleno de lodo porque andaba corriendo. Entonces si lo meto va a enlodar toda la casa. Pero si no lo meto va a seguir ladrando. Y la señora dijo que iba a llamar a la policía. Entonces, y yo pues obviamente como soy pastor, le dije, no lo metas, que llame la policía si quiere. Porque me dice, y es que si lo meto y ahora ella va a hacer de la suya con nosotros, va a decir que nosotros hacemos lo que ella dice y entonces, y le digo, no lo metas porque le da más poder a ella. No estoy jugando. Y de ahí, unos minutos más le dije a mi esposa por texto, mete el perro, mételo al garaje, no lo metas ahí. Porque amar cuesta. Y tenemos que dar nuestro brazo a torcer a veces. Tenemos que dar nuestro brazo a torcer por tener la paz con nuestros vecinos. Entonces, amar no es fácil. Amar requiere que aún a contra de nuestra voluntad hagamos las cosas para beneficio de la otra persona. A veces es algo tan sencillo por el fin de poder amar a nuestros vecinos. Lo voy a decir también, confesar. Era más que nada porque quiero modelar lo que es ser un hijo de Dios que mostrarle amor a mi vecina. No lo hice porque, sí voy a amar a mi vecina. No, es ahí donde el amor es una acción, no una emoción. Todavía lo pienso y me molesta. Pero eso es lo que requiere amar. El amar no es fácil. Y yo no sé si tú has estado en conflicto con alguien o estás en conflicto con alguien porque te rehusas a hacer lo que Dios espera de ti. Emular o hacer lo que Dios hizo contigo. Gracias por escucharnos hoy. Esperamos que lo que aprendiste sea de gran utilidad. Solo aplicando lo que aprendemos es como crecemos. Te animamos a que busques una iglesia en donde congregarte y también nos encantaría conectar contigo. Haz clic en la descripción de esta plataforma para contactarnos. Hasta la próxima.